Hoy quiero hablar con ustedes acerca de la ceguera del engaño. La ceguera del engaño. 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Y es que el versículo 4 dice que Satanás ha cegado los ojos de los que se pierden, de la gente, ¿verdad? Para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces habla este texto, estos dos versículos, de una suerte de ceguera. También habla de un velo. Algo que, como hemos estado estudiando en las últimas veces que hablamos de 2 Corintios, estorba la visión. Te impide ver lo que podrías ver en caso tal no tuvieras ese velo, ¿verdad? Entonces se habla de un concepto de ceguera, pero no una ceguera necesariamente física, aunque también puede ser que alguien quede sin la capacidad o la facultad de ver. Pero no se refiere solamente a eso, sino más allá de esto, a una ceguera espiritual. Esa es la que, teniendo y sabiendo muchas cosas, no ven lo que Dios quiere y lo que Dios tiene. La ceguera espiritual es aquella que, aunque la persona vea físicamente, aunque tenga mucho conocimiento, capacidad, experiencia, talento, habilidad, no ve lo que Dios quiere hacer. Tampoco ve lo que está pasando espiritualmente en el mundo. Es que está ciego espiritualmente. Es como cuando la luz directa le da a uno los ojos. ¿Alguna vez ha tratado de mirar el sol? Bueno, cuando uno sale de Lima, ¿no? Porque aquí es fácil mirar al sol, con las nubes, ¿verdad? Pero fuera de Lima uno trata de ver al sol y no puede, ¿no? O cuando te encandila una luz directa a los ojos. Vas en la vía ahí, en la carretera y en un auto. ¿Ah? La luz directa a los ojos encandila, te impide ver, te enceguece. Y esta es también la dinámica que sucede con muchas personas frente a la luz del evangelio y de la palabra de Dios. Cuando Dios llega a sus vidas o trata de llegar a sus vidas, la gente está como... Algunas personas les enceguece esto. Y ojo, porque si bien es cierto, la Biblia nos enseña que la palabra misma es luz y que nosotros tenemos la luz del evangelio y que somos la luz del mundo. Como iglesia debemos tener cuidado, Como creyentes tenemos que tener cuidado de no enceguecer a otros. Me explico. Es una analogía el tema de la luz directa a los ojos, pero me explico cómo la iglesia puede enceguecer a otros. No necesariamente con el resplandor de la luz de Cristo, porque esa traería más bien claridad a la vida de otras personas que nos conocen, que nos ven como somos y dirían, wow, si tú pudiste, pues yo también, y le damos esperanza a otras personas. La vida en Cristo y la luz del evangelio en nuestra vida irradia luz que trae claridad, pero a veces la iglesia puede enceguecer o estorbar la visión, la visibilidad de otros para Cristo con religiosidad, con falsas enseñanzas, con doctrinas exageradas de hombres y no propiamente de la palabra de Dios. Sí, como que a veces la iglesia pudiese caer en una suerte de cultura cristiana o religión cristiana que realmente no muestra a Dios, sino muestra lo que ese grupo de personas o comunidad quiere o son, o su pensamiento, o su idea, pero no está mostrando a Dios. ¿Me dejo entender? Como iglesia de Cristo, nosotros hoy aquí, Lima Templo, debemos tomar conciencia de la responsabilidad que tenemos de ser luz en esta tierra, pero no de enceguecer a otros con la religiosidad y con nuestras formas cuadrangulares que pueden traer más bien estorbo
y como que la gente no ve a Dios, y más bien que todo lo que mostremos sea suficientemente evidente, claro, doctrinalmente, teológicamente y humanamente hablando, que sea sincero, genuino, y eso es posible a través de la fe. Entonces, no caer en los extremos como iglesia, o sea, por ejemplo, hay un extremo que observo mucho en la iglesia hoy en día en general, y que digo, no caigamos en eso, es que la iglesia se convierta en un centro de entretenimiento. Donde la gente, bueno, pues a nosotros nos gusta bajar un poquito las luces a la alabanza, para tener un poquito más de privacidad. Bueno, ya aprendimos que no podemos apagar totalmente la luz, porque la gente nos cae, ¿verdad? Por la grada que tenemos aquí. Pero bajamos un poco la luz, nos gusta dar un poco más de ambiente con las luces, ¿verdad? Y nos conectamos. Pero no estamos haciendo un show aquí. O sea, no hacemos eso para que te sientas cool y para que te entretengas bonito mientras cantas. No. Eso tiene también un sentido de conexión, de que hay un poquito más de privacidad, etc. No caer en el extremo de que todo lo que la iglesia haga o presente u ofrezca sea un show y sea entretenimiento puro para que la gente diga, ay, qué bonito cantan ahí, qué rico la pasé. No, aquí venimos a adorar a Dios y a aprender de la palabra de Dios para poder crecer en nuestra vida espiritual y afrontar nuestro día a día allá afuera en nuestras dinámicas personales, pero en la victoria de Cristo. Ese es el propósito como iglesia. Y que más y más conozcan de Él. Que tú invites a otros. La misión de la iglesia, hablamos unas semanas atrás. Nuestra tarea es evangelizar, compartir la fe con otros y discipularles. Eso no enceguece a nadie. Al contrario, eso trae luz a la vida de la gente. Pero cuando hacemos de la iglesia un centro de entretenimiento, eso sí enceguece. Eso sí estorba que la gente vea a Dios y te vienes a ti. O ven performance de la iglesia. Y no se trata de eso. Tampoco es caer en el otro extremo de no decir ciertas cosas como iglesia porque la gente se nos ofenda. Ese es otro extremo que también observo mucho. Donde mucha gente ahora anda diciendo lo políticamente correcto. Y lo socialmente correcto y adecuado para no herir susceptibilidades y que nadie se sienta ofendido y todos felices y contentos en la iglesia. Y resulta que cuando tú presentas el mensaje del evangelio, como lo llama el apóstol Pablo en 2 Corintios, la buena noticia, eso te confronta. Eso te va a confrontar. En algún lado vas a sentir como, ouch, eso me dolió, ouch, eso me incomodó. Sí, porque tiene que ver con tu conciencia, con tus pecados, tiene que ver con lo que Dios ha hecho por ti, por medio de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer tú al respecto? ¿Vas a creer o no vas a creer? ¿Vas a seguir a Dios o vas a rechazarlo? O sea, ajá. Entonces la iglesia, si comete el error de dejar de decir ciertas cosas y de solo hablarlo muy, ay, vino fulano, uy, ya no podemos hablar de este tema porque ahí se ofende. Uy, vino del otro, ay, ya no podemos hablar de esto porque ahí se ofende. Ay, que vinieron varias personas por primera vez, uy, no podemos hablar de los diezmos y ofrendas porque se ofenden. Bueno, si caemos en ese error, estaremos encegueciendo a algunas personas. En lugar de ayudarles, les vamos a estar estorbando en su búsqueda y acercamiento a Dios. Entonces, la ceguera muchas veces puede ser un engaño. El engaño de Satanás justamente está en enceguecer a muchos. Satanás, dice la Biblia en el versículo 4, ha cegado la mente y el corazón de la gente, los incrédulos, para que no vean la luz del evangelio. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que ha cegado las mentes, los corazones? Primero debemos entender que Satanás, el maligno, el adversario, el diablo, por excelencia, él está dedicado 24/7 por los últimos 4,000 años, más o menos, o 6,000 años,
Él ha estado dedicado 24/7 a engañar, a impedir que la gente llegue al conocimiento de Dios de una u otra manera, a través de ideologías, o a través de pecados, o a través de costumbres y tradiciones, o a través de la idolatría, o a través de cualquier forma que la gente crea o piense o sienta que están acercándose a Dios, pero mentiras. Es un engaño. Y lo peor es que la gente no lo ve porque están ciegos. ¿Y por qué están ciegos? Porque le han hecho más caso al diablo, a Satanás, con todas sus artimañas, que a Dios, con la luz y el mensaje del Evangelio en Jesús. Por eso, como decía la semana pasada, si tú nunca has escuchado el mensaje del Evangelio y has venido a nuestra iglesia y has oído el mensaje del Evangelio, lamento haberte arruinado tu excusa ante Dios. Porque ya no tendrás excusa. Porque ese día que viniste, oíste el mensaje y ya ahora sabes. Ahora ya está en ti qué hacer al respecto y responderle a Dios. Ya la luz llegó. Ya sabes. Ya no te puedes hacer lo que dice, ay, a mí nadie me dijo, yo no sabía, Dios. ¿Cómo iba a saber? ¿Cómo iba yo a saber, Señor? No, tú fuiste ese día ya. Ya te hablaron. Y esa personita que tanto estaba ahí detrás de ti te habló. La luz llegó. ¿Qué haces al respecto? Esa es la cuestión. Pero Satanás trata de hacerle entender a la gente o hacerle ver a la gente que sí están buscando de Dios cuando no están buscando de Dios. Por eso se ha propagado por el mundo a lo largo de la historia esa mentira tan famosa que dice que todos los caminos conducen a Dios. ¡Mentira! No me asustes. ¡Mentira! No es cierto que todos los caminos conducen a Dios. Solo hay un camino que conduce a Dios y es Jesucristo. Él lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14:6. Punto. Y leíamos la semana antepasada, creo, sí, hace 2 semanas, en Juan 3:16 al 19, ¿en qué consiste la condenación? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. O sea, Jesús vino al mundo, la luz. El Evangelio vino al mundo. Ya sabes cómo ir al cielo, ya sabes cómo reconciliarte con Dios. Pero haces caso omiso porque quieres seguir living la vida loca. O quieres seguir, ¿no? O porque has creído la mentira del diablo, el engaño del diablo, que dice, ay no, pero cuando me muera van a orar y a rezar por mí y me van a ayudar a salir del purgatorio. Lo cual es falso también. Es otro engaño. Porque no hay vida. Después de la muerte, en esta tierra, no hay vida sino solamente en Cristo. Y si tú no has conectado con Dios, no has creído el Evangelio aquí en la tierra, lamento decirte que cuando pases por la puerta de la muerte a la eternidad, no estarás en la presencia de Dios. Estarás separado de Él por la eternidad. Ay, no puede ser así. Otra mentira del diablo. No puede ser así que un Dios de amor nos mande a todos al infierno. No puede ser. Claro que no puede ser. Por eso vino Jesús al mundo. Ay, pero yo no creo que esa sea la forma de ir al cielo. ¿Y dónde quedan las buenas obras? ¿Y dónde queda el esfuerzo humano? Ahí está el engaño. ¿Te das cuenta? Otro engaño. Las buenas obras. Que tú compras, consigues la salvación por tus propios méritos. ¡Mentira! No hay nada que el hombre pueda hacer. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice que por las obras de la ley nadie será justificado delante de Dios. Efesios 2, del 8 al 9 dice que nadie será salvo por sus propias obras para que nadie se gloríe llegando al cielo a decir, ¿sabes qué, Dios? Llegué aquí porque me lo gané y no te necesité a ti. ¡Mentira! Eso es un engaño. Pero la gente lo cree. Lo cree y entonces quedan ciegos. Es que el engaño es lo que enceguece.
Y entonces la gente se esfuerza y se flagelan y hacen y deshacen y aquí y le traen agüita al predicador. Muchas gracias. Gracias, Elizabeth. Pero ni aún haciendo esas cosas alcanzan el cielo. ¿Me dejo entender? ¿Cuánto engaño hay en esta tierra? Ahora la pregunta es, porque el texto dice, ha cegado el entendimiento de la mente de los incrédulos, de los que no creen. ¿Quiénes son esos incrédulos? ¿Quién es la gente que no cree? Bueno, ya lo dimos hace un momento, pero lo enfatizo. Todo el que rechaza el mensaje del evangelio, este es un incrédulo. El que rechaza, no creo el evangelio, no creo. No me vengan con eso. No puede ser así de fácil. No creo el evangelio. Bueno, ahí ya perdiste al no creer el evangelio. Ojo, no habla de un escéptico. En Cristo, en la fe, en el Señor, hay cierto espacio para el escepticismo. Que a veces tú dices, a ver, esto no lo entiendo. Y eso te lleva a indagar más en la escritura y a buscar más y a preguntar y a un comentario bíblico y otra versión de la Biblia y orar y pedir al Espíritu que te muestre y ¡boom! Se te aclaran tus dudas. El escepticismo no necesariamente es malo. Hay personas en la iglesia, en nuestra iglesia, que llevan años en la iglesia y todavía no diezman ni ofrendan, porque son escépticos a esa parte de la escritura. Pero aquí están y les amamos. Y les conocemos y no les ponemos una tacha diciéndole, caño. No estamos en eso. Eso es entre tú y Dios. Pero date cuenta, estás en la iglesia y hay lugar para el escepticismo. Hay lugar para decir, pero eso me cuesta creerlo. Y me duele dar, me duele. Ok. Ora y que el Señor te ayude con tu tema. Pero no significa que eres un incrédulo, porque sí has creído el evangelio. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿quiénes son los incrédulos? Los que rechazan el evangelio. Cuídense de no rechazar el evangelio y de no rechazar la verdad revelada por Dios. Entonces, inicialmente, los incrédulos que son cegados por Satanás, en el versículo 4, son los incrédulos, los que han rechazado el evangelio. Pero hay una suerte de engaño también. Capítulo 6, versículo 14, 2 Corintios. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Digamos, ¿qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente, como Dios dijo, viviré en ellos y caminaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toques las cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Este texto habla de no unirse en un yugo desigual, como lo hemos conocido tradicionalmente en la iglesia cristiana, el yugo desigual. Y lo que quiero señalar aquí es que se utiliza la misma palabra que utiliza en el capítulo 4, el vocablo en el griego, en la gramática griega, es la misma palabra, cuando habla allí los que se pierden con los incrédulos de 2 Corintios 6. Pero el apóstol Pablo en 2 Corintios 6 está hablando a los creyentes de otro tipo de unión, de otro tipo de relación. Ya no era solamente la de creer o no creer el evangelio. No, ya está hablando de los cristianos que se casaban, por ejemplo, o querían casarse con no cristianos.
Y entonces ahí ya empezaba una disensión y un problema que enceguecía. O tal vez por ceguera llegaban a decir, pues no pasa nada, yo la voy a evangelizar. Yo le voy a compartir la fe. Recibirá a Cristo y viviremos felices, comeremos perdices. Sigue creyendo para que veas que tú estás siendo engañado. Hago un paréntesis. Los noviazgos evangelísticos o las relaciones de enamorados evangelísticas pues no funcionan mucho. O sea, en la historia que llevo en la iglesia, pues llevo muchos años en la iglesia desde niño, ¿no? No voy a decir cuántos para que no, en fin, no dañar sus corazones, no distraerlos del mensaje. Yo llevo muchos años en la iglesia desde niño y pues he visto algunos pocos casos de alguien de la iglesia entrando en una relación amorosa con alguien que no es de la iglesia y no cree en Cristo, no cree en Dios, no cree en nada, pero él sí cree o ella sí, y con ese ánimo de que lo voy a compartir, ay papá, sí que lo voy a convertir, ¿cierto? O viceversa, ¿no? Ay, es un bomboncito, ¿no? La quiero ganar para Cristo. Yo la evangelizo. ¿No? Pocas veces he visto funcionar eso. No digo que no funciona, pero muy pocas veces he visto que de verdad él o ella se convierte a Cristo y ahora son creyentes y caminan con Dios y siguen hasta hoy en la iglesia. Pocas veces he visto eso. Más bien, muchas veces sí he visto cómo el creyente se pierde. Deja su fe. He visto también cómo el filisteo, digo, el no creyente, el no creyente, es que iba a decir el aliancista, pero me salió el filisteo. Bueno, el no creyente, por favor, en orden en la iglesia. Bueno, el no creyente llega a la iglesia, se bautiza en agua, hace los cursos, está ahí, en la iglesia, se conoce con todo el mundo del pastor para abajo, hasta que agarra y consigue lo que tanto persigue, a él o a ella. Y cuando ya celebramos la boda, su fe se apaga. Eso lo he visto mucho. ¿Qué fue? Un engaño. ¿Qué fue? Ceguera. Estabas enceguecido. ¿No dicen por ahí que el amor es ciego? E ignorante. ¿Has visto, no? Hay casos de casos. Bueno, ese es un caso. Pero hay otro caso de lo de 2 Corintios 6. Cuando se quieren hacer negocios. Un cristiano, ¿cierto? Y quiere juntar en sociedad y ahí que yo pongo el capital y que tú pones la mano de obra y que tú esto y que yo lo otro y que no sé qué, con gente no creyente, que no tiene temor de Dios, que no cree en Jesús, que no tiene la fe del evangelio, que no tiene los principios y parámetros bíblicos. Entonces esa gente está presta para la coima, para el soborno, para serrucharle el piso al que sea, para hacer, y el cristiano está ahí como diciendo, no, pero eso no fue lo que acordamos, no. Y después están pidiendo consejería. No que no puedan pedir consejería, pueden venir, no hay problema. Pero muchas veces he estado sentado en la oficina con personas y es que hice este negocio y esto y lo otro. Y mi primera pregunta es, ¿y por qué hiciste ese negocio a esa magnitud con una persona que no tiene tus mismos valores espirituales? No cree en lo que tú crees. No hace las cosas como tú las haces. Y tú estás tratando de que tu negocio prospere y pides a Dios que te dé sabiduría para prosperar el negocio y te juntas solo porque Él tenía la plata. Y te olvidaste que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y entonces, ¡ay, sí, me equivoqué! Estaba ciego. Fue engañado. Es que la ceguera es un engaño. Y a veces uno se enceguece por lo que le ponen delante y va ahí como... y no ve el abismo que hay detrás. ¿Me dejo entender? Entonces, hago esta referencia es porque
La palabra que utilizó el apóstol Pablo en 1 Corintios 4, en el griego, para hablar a los incrédulos que se pierden, es la misma que utiliza en 2 Corintios 6, cuando ya no está hablando de los incrédulos, los que no creen en Cristo, sino de los creyentes. Entonces, uno también como cristiano puede caer en el error del engaño, de ser engañado y enceguecido por sus intereses. Por eso, mis queridos hermanos, la Biblia enseña, pero sí, ayúdenme con el texto porque acaba de venir a mi mente y no sé dónde está, sé que está en la Biblia. Engañoso es el corazón y perverso, no me acuerdo dónde está. Está entre Génesis y Apocalipsis, pero no recuerdo bien. Si alguien lo tiene, sóplemelo para lanzarlo acá. Jeremías 17:9, gracias. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Pero uno mismo es engañado y a la vez enceguecido por las cosas que pasan por su corazoncito. Avaricia, deseos impuros, envidia, codicia, ambición de poder, ¿cierto? Ánimo de competencia y con otros, amargura. Todas las cosas que pasan por el corazón del hombre, del ser humano, nos pueden engañar. La Biblia dice, engañoso es el corazón y perverso. Ojo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 14, perdón. 2 Corintios 11, 14. La escritura dice, pero no me sorprende para nada. Aún Satanás se disfraza de ángel de luz. El mismo apóstol Pablo hablando a la iglesia en Corinto, llegaremos unos meses más adelante, Dios mediante, llegaremos al capítulo 11. Pero cito este versículo porque es otra forma como Satanás engaña y enceguece a la gente, disfrazándose de ángel de luz. Enseñanzas pseudo-cristianas, pseudo-espirituales, pseudo-teológicas, pero no son más que pseudo, porque no son ciertas. Prodigios mentirosos, señales milagrosas que la gente dice, wow, eso es un poder divino, y resulta que no, era un poder maligno. Muchas veces animamos a la iglesia, y eso es, y le animo a usted, si aún usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de orar en lenguas, le animamos a que la próximo servicio de administración que tengamos en la iglesia pida, oren por mí, yo quiero recibir el don de lenguas. Y que usted pueda orar en nuevas lenguas, como dice la Escritura, porque esto permite que usted sea edificado y sea fortalecido espiritualmente. Pero ojo, porque también hay lenguas que son satánicas. Son señales mentirosas, porque Satanás quiere igualar, suplantar, equiparar lo que Dios hace para engañar a la gente. Por eso hay muchos prodigios y señales mentirosas. Se disfraza Satanás como ángel de luz. ¿Cuántas doctrinas e ideologías hay por el mundo? ¿Cuántas religiones hay por el mundo que dicen proclamar a Dios, pero no se basan en Dios y su palabra, sino en las revelaciones o visiones que tuvo un fulano de tal en algún momento de la historia? ¿Cuántas veces la gente es engañada por una aparición o por una visión que tuvieron o un sueño que tuvieron? ¿Cuántas veces las personas son engañadas por lo que dicen otras personas y siguen sus preceptos? Ángeles de luz. Se disfraza como ángel de luz. Por eso, incluso yo muchas veces les he dicho a ustedes también en nuestra iglesia, no coman cuento a todo lo que yo digo solo porque soy el pastor. Aunque yo me esfuerzo por preparar mi mensaje de acuerdo a la palabra y me esfuerzo por predicar la palabra de Dios, usted tiene que estar bien atento a lo que se enseña aún desde este púlpito.
Porque usted no debe tragar entero. Porque usted tiene que decir, a ver, ¿qué fue lo que dijo? ¿Segunda de qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Ok, está bien. ¿Me dejo entender? Que usted también lea y conozca la Biblia. Y pues le digo, le soy franco, y no porque sea yo, pero yo preparo mis mensajes. Yo me siento a estudiar la palabra y bueno, procuro predicar aquí algo que la Biblia dice, no, que a mí se me ocurre después de comer una pizza. A ver qué revelación me llega. No. Ese no soy yo. Yo me siento a estudiar y agarro el pasaje y busco y esto y lo otro y traigo aquí algo bueno. Pero yo le animo a usted a que no me crea todo lo que yo le digo, porque yo se lo dije. No, como el pastor estudia y lee la Biblia, entonces hable, pastor. Yo lo escucho, amén, sí, pastor, sí, lo que usted diga, sí, pastor, sí. Muchas veces esa es la actitud del cristiano. Y con esa actitud puedes ser engañado. No lo hagas. Por eso te animo a leer la Biblia, el estilo de vida Ovo, oración, Biblia, obediencia. Por eso animamos a la gente a los cursos en la iglesia, para aprender más, tener más teología, más Biblia en la cabeza, para poder discernir que sí y que no. Porque Satanás se disfraza como ángel de luz, hombre. Y anda por ahí engañando. Y dice la Biblia en Mateo capítulo 24 que engañará aún, si es posible, a los escogidos. Luego, tú por haber creído el evangelio, por estar aquí en Lima Templo, Iglesia Cuadrangular del Perú, y estar aquí todos los domingos, no estás exento del engaño. No estás exento de ser ciego. No estamos exentos. Satanás también viene por nosotros. Y está persiguiendo. ¿No dice 1 Pedro 5, 8 o 7? Por ahí, en el capítulo 5. Que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú no estás exento de ser presa devorable de Satanás. Así que no te relajes demasiado. Por eso hay que leer la Biblia y conocerla. Por eso hay que tener una conexión ferviente con Dios, una relación ferviente, cotidiana con Él, para no ser presos del maligno. Finalmente, ¿qué nos puede ayudar a guardarnos de la ceguera y del engaño, o de la ceguera del engaño del maligno? 1. La predicación intencional del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Jesús vino al mundo, murió en la cruz por los pecados de la humanidad y resucitó al tercer día para darnos vida eterna. Ese mensaje hay que comunicarlo de una u otra manera. Alrededor de una mesa con tus amigos, o en tu oficina, o con tus vecinos, o con tus alumnos, o con tus empleados, o con tus jefes, con quien sea. Ese mensaje hay que comunicarlo. Es parte de nuestra misión como iglesia. Comunicar el mensaje del evangelio. Y esto trae luz, no solamente a nuestra vida, sino a la vida de otros, para que esa ceguera se disipe y vean lo que Dios tiene para ellos. Primero, Satanás seguirá azotando con ceguera a todo el que pueda. Pero el creyente compartirá el evangelio todo lo que pueda y ganará esa batalla. Porque así lo ha establecido Dios. Porque así lo ha establecido la Biblia. Y precisamente porque Satanás sabe que nosotros, cada uno de nosotros, puede compartir el mensaje que le hace perder a él la batalla. Él es bien astuto. Él no puede eliminar el mensaje del evangelio, pero sí puede y quiere desanimarte a ti.
de predicar el evangelio. Y entonces te llena de prejuicios sociales. Ay, no, pero ¿qué van a pensar de mí? Me van a llamar aleluya, les van a decir que yo soy un no sé qué, que yo soy un sí, señor. Ay, no, qué pereza. Mejor así nomás. Oro por ellos. Señor, ayúdanos. Pero tú estás ahí. Tú eres el mensajero. Nadie más va a estar ahí. Solo tú. Pero Satanás va contra ti y te lanza una mentira y que si tú la crees, pues ya, te aniquiló. Te distrae con tus quehaceres y prioridades, con tus deudas y tus compromisos económicos, etc. Con tu sueño americano o europeo o peruano o selvático, yo no sé cuál es tu sueño. Pero con tus sueños te distrae y tú estás enfocado. Porque claro, abres las redes sociales y de 10 mensajes, 6 o 7 te dicen: persigue tu sueño, sigue tus metas. Y tú y pierdes efectividad en lo que deberíamos ser más que efectivos: comunicar el evangelio, que es lo que trae luz en medio de tanta tiniebla. Entonces compartamos más la fe. Y ojo, obedezcamos más al Señor. Eso también nos previene, nos protege del engaño y de la ceguera espiritual. Leíamos en 2 Corintios 3, cuando terminamos el capítulo 3, versículo 18, que somos transformados de gloria en gloria. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿No lo recuerdan? Léalo. Allí dice que somos transformados de gloria en gloria y vamos reflejando como en un espejo la gloria del Señor. Es como cuando la luz nos da y ¡pum!, refleja. La luz del Señor, en la medida que obedecemos la palabra, es como luz que refleja en nuestra vida a la vida de otros. Muchas personas podrán ver y podrán salir de la ceguera espiritual en la que se encuentran por medio tuyo o por medio de ti, no sé cómo se dice, a través tuyo. No porque conozcan al pastor o a fulano de tal que sabe más Biblia en la iglesia, no, te conocen a ti. Refléjales tú la gloria de Dios. Muéstrales tú el camino, muéstrales tú la verdad, muéstrales tú el mensaje. Entonces eres un arma poderosa contra la ceguera y el engaño del maligno. Así que, mis queridos, yo quiero que oremos. Quiero animarles a que oremos unos por otros en estos minutos que nos quedan. Oremos unos por otros para que salgamos de la ceguera o para que no caigamos en ella, para que no seamos engañados, y para que compartamos más el evangelio. Tal vez son muchas peticiones juntas, pero vale la pena. Que salgamos de la ceguera o no caigamos en ella. Que salgamos del engaño, que no caigamos en ella. Que prediquemos más. Porque eso va a combatir y a voltear, como se dice, la historia en nuestro alrededor, en nuestro contexto. Va a hacer que las circunstancias vayan mejor de lo que esperamos. Entonces, ¿qué tal si te reúnes con 2 o 3 personas allí, alrededor tuyo, ¿cierto? Y oramos unos por otros. Que nadie salga de aquí sin que hayan orado por usted, ¿verdad? Voltéense allí, volteen su silla y oremos unos por otros y respondamos al Señor por lo que hemos oído. Y salgamos de aquí conscientes de no ser engañados por la ceguera del diablo.